Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más. Voy a bajar el volumen, perdón. Contentos de nuestro culto en esta mañana. Tenemos varias visitas y estuvimos hablando de la Reforma Protestante, una de las fechas del 31 de octubre más importante y trascendente para la historia. 31 de octubre de 1517, el día que Martín Lutero, fraile católico, protestó de muchas de las ideas católicas y clavó sus 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Marcó un momento en la historia extraordinario, en el cual muchos después lo hicieron igual: Zwinglio en Suiza, Calvino en Inglaterra, y muchas voces más se levantaron, se pusieron a analizar, vino la crítica y también los cambios. Muchos tomaron el camino de discutir la fe y las doctrinas. Paralelo a esto hubo un hombre extraordinario llamado Erasmo de Rotterdam, que tradujo el Nuevo Testamento, y ya entonces la palabra de Dios se hizo más asequible. Después Lutero hizo una versión, en fin, que pudiera entenderla el pueblo alemán. Y todo esto comenzó ese momento en la historia que se llama la Reforma Protestante. La otra fecha, el 31 de octubre, es una celebración pagana que surgió con los celtas y los galos, que tenía que ver con la adoración a un dios, Shabaín. Y este dios, pues, los adoradores tenían el 31 de octubre como el día suyo, salían a hacer pedidos de cosas, y al que no se lo daba, pues, le hacían un truco que podía ir desde quemarle la casa, matar a toda la familia, en fin, cosas terribles. Y la iglesia satánica reconoce que es una fecha del calendario satánico, una de las fechas más grandes, Halloween, de brujas, cosas ocultistas y todas estas cosas. No es una celebración cristiana ni para cristianos. Bueno, estas cosas ocurrieron en la historia. En esta noche, pues, queremos compartir con ustedes algo que tiene que ver no solamente con el verdadero evangelio. Estamos empezando el mes del evangelismo. Vamos a estar hablando del evangelio en su comparación con falsos evangelios, o falsos llamados evangelios, porque la palabra evangelio es buena noticia, y hay falsedades en el mensaje de la predicación del evangelio. Así que hemos traído unas cuantas ideas para compartirlas con ustedes, sobre todo como la Reforma fue un tiempo de enfrentamiento de la verdad contra la mentira, y ese enfrentamiento llevó a acciones que conllevaron la muerte de mucha gente, muchos miles de hermanos nuestros. Algunos se han cuestionado si el evangelio es tan pacifista como nosotros hemos acostumbrado a mirar, o tan pacífico, tan quieto, o si el evangelio tiene elementos de acción que denotan hacer cambios, producir cambios y mover la historia. Así que de eso quiero conversar con ustedes, de esa gran lucha de las tinieblas contra la luz y también de la luz contra las tinieblas. Así que queremos dejarles unas palabras de la Biblia. Quiero leerles en Mateo capítulo 21. Después que lee el pasaje, ya ustedes van a saber de qué estoy hablando, porque el pasaje solo lo explica. Dice la palabra de Dios que en Mateo capítulo 21 tenemos que recordar que el Señor Jesucristo aprovechaba las grandes celebraciones para aparecer. Él fue a Jerusalén en las fiestas, la fiesta de la Pascua, asistió por lo menos a 2 de ellas. A veces se apartaba en lugares solitarios para orar, pero él más bien iba a buscar donde estaban las multitudes. Como dice ahí la palabra, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaba puesto para eso, para alcanzar las multitudes. Y es parte de lo que es el punto importante del evangelio. Está el evangelismo de masas, está el evangelismo personal,
el evangelismo de grupos, la iglesia, las campañas de evangelismo y todas estas cosas. Y el evangelismo permanente es cuando la iglesia tiene un programa que hace que parte de esos miembros o la totalidad tienen días especiales para hacer evangelismo durante todo el mes, todo el año. Quiero tirarles un vistazo a la luz en contra de las tinieblas, y estamos usando a la misma persona del que dijo: yo soy la luz del mundo. Estamos hablando del Señor Jesucristo, y en Mateo capítulo 21 está la historia cuando Él llega a la entrada triunfal a Jerusalén, y vemos a aquella multitud que le seguía y que iba subiendo la cuesta de los olivos, que iban cantando: y bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. La ciudad, dice en el versículo 10, que se conmovió diciendo: ¿quién es este? Mucha gente no sabía, algunos decían que era un profeta, no sabían que era el Señor de señores, algunos de ellos. Y en el versículo 12 dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y viniendo a él en el templo ciegos y cojos, los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, los muchachos clamando en el templo, diciendo: sana al hijo de David, se indignaron. La luz siempre tiene la oposición de las tinieblas. Nunca las tinieblas van a ver con buenos ojos la luz. Así que le dijeron: no oye lo que esto dice, en versículo 16. Y Jesús le respondió: sí, nunca leíste de la boca de los niños, los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que después vino la escena al día siguiente de la maldición de la higuera estéril. Así que aquí se nos presenta una imagen de Cristo totalmente diferente a algunos cuadros que lo ven así, solamente como alguien sufriente, pero aquí vemos a Jesús con los ojos llameantes y un hato de cuerda en las manos, volcando las mesas de los farsantes y limpiando su templo como una profecía. Y él llega a decir allí: mi casa, y se revela como el Señor de la casa, como el Dios Altísimo hecho carne. Así que quiero hablar un poquito de la batalla que tiene el cristianismo y que tuvo, estamos inspirados en la Reforma. No puedo dedicarle demasiado tiempo al problema de Halloween, porque ya hoy por la mañana pusimos un PowerPoint, un show, y dentro de lo más profundo del corazón de algunos de los que participan se dan cuenta de que no está todo claro con el tema de brujas, muertos, calaveras, tumbas. Es totalmente opuesto a la vida, la luz, el gozo y la paz. Algunos tienen que darse cuenta. Lo malo que tienen es que se dejan arrastrar por el secularismo. Secularismo es la gente que ven lo que se mueve y entonces quieren hacerlo también y disfrazan las religiones inclusive en cosas llamadas culturales, y en realidad pues tiene connotaciones espirituales y algunas de las tinieblas. Así que le quiero tener una palabra de oración, después vamos a dar algunos anuncios y entonces vamos a seguir. Vamos a orar. Amante Padre, nosotros estamos agradecidos porque un día nos diste a conocer la luz de Cristo, nos diste a conocer el Evangelio de redención, nos diste a conocer el Evangelio de salvación, y aquello fue para nosotros un cambio total en nuestra vida. Nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable y nos diste no solamente el mensaje salvador a nosotros, sino nos diste el instrumento de salvación para muchísimas personas con las cuales pudimos compartir el Evangelio en nuestra vida. Te rogamos que tú
mires a cada uno de los que está escuchando, que cada uno pueda sentirse responsable de no solamente de quejarse de lo malo, sino ser capaz de combatirlo con la mejor de las armas, el arma del amor, de la paz, de la bendición, de la salvación, que es Cristo, la cruz de Cristo. Para algunos es agresiva, pero nosotros sabemos que Cristo murió por los pecadores, pero hay un mensaje que levanta al pecador y lo lleva a la cruz para después convertirlo en un instrumento de salvación. Te pedimos perdón para nuestros pecados y faltas, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El programita de esta mañana, el boletín, por fuera tiene unas sandalias, alguien caminando, se ve que es de la época de Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, si usted no tiene el boletín porque no vino hoy, cuando venga la próxima semana, pues diga, oye, yo quiero, pastor, o me lo dice, yo, pastor, llévame el boletín, o voy a pasar a recogerlo porque dentro tiene un escrito que quiero leérselo, porque es parte del mensaje del día. Y quiero que este mensaje pues sea parte del mensaje siempre de la noche. Así que este mensaje que está por dentro se llama Pelea la buena batalla en Cristo, y tiene que ver con el mensaje que leímos el pasaje. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. 1 Timoteo 6:12. Los que cogen el boletín lo tiran y no lo leen, o miran nada más que la parte de atrás a ver qué es lo que van a hacer. Ya saben que el versículo que está ahí en pelear la buena batalla por Cristo es 1 Timoteo 6:12. Y comentaba diciendo, muchas veces me encuentro con hermanos que al preguntarle cómo están me dicen, aquí en la lucha, pastor, aquí en la lucha. Eso es un dicho popular. Y no deja de ser cierto que la vida en este mundo es una lucha diaria, una batalla contra el tiempo y la vida. La batalla tiene aspectos materiales, espirituales, tiene una batalla también familiar. Hay quien está en el centro de la batalla y hay quien ya pasó el centro. Hay algunos que tienen su casa propia, que llevan años en este país, que tienen ya quizás un retiro, que llevan muchos años, pero les tocó vivir una época muy difícil en su vida, cuando empezaron, algunos sin casa, sin nada, y luchando contra las adversidades. No debe de ser cierto esa lucha, esa batalla. Pero debemos de preguntarnos, ¿estoy luchando la buena batalla, la que Pablo le decía a Timoteo, la buena batalla de la fe, o estoy solamente ocupándome de mi batalla? Todo el mundo tiene una batalla, no importa cómo piensa, no importa si es cristiano, libre pensador, ateo, lo que sea. Todo el mundo tiene una batalla de la familia, batallas con su salud, y algunos muy difícil las batallas. Pablo muestra en Efesios 6:10 a un cristiano como un gladiador con una armadura espiritual. Si ustedes buscan en su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo Pablo, después en Efesios, que por tanto, como esto es así, de esta envergadura de batalla, dice, debemos de tomar, dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en toda esa armadura que es espiritual, él habla de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la fe, de la salvación, de la palabra de Dios y de la oración. Y eso es lo que conforma
esa armadura que protege. Y el único elemento agresivo de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero todo lo demás es defensivo, es para proteger al cristiano. Y esa es, piensen en un soldado romano, porque más o menos es para verlo en la época que estaba dicho, tenía que tener puesta la armadura, si no el primer golpecito de la primera espada que chocara contra él estaba muerto. Y hay algunos cristianos que están recibiendo este mensaje que el apóstol Pablo está dando. Y a pesar de que se pasan la vida escuchando explicaciones bíblicas para aplicarlas en la vida diaria, no se les ocurre de que tienen que ponerse la armadura, de que este no es un tiempo de relax, sino un tiempo de batalla. Hace años en Cuba, cuando estábamos dirigiendo retiros en Yumurí y dando clases, en un retiro de juveniles me recuerdo que llevamos un libro, que lo he tratado de buscar, no lo he encontrado, se llama Figuras de la Vida Diaria, de la editorial Vida, y esas figuras eran como, eran como dibujos, y estos dibujos tenían una aplicación de tipo espiritual. Me acuerdo que Michelle, que está allá en West Palm Beach, que lo bauticé estando en Arroyo Apolo, me acuerdo que Michelle, que sabía de pintar, hizo unas láminas, y con esas láminas escogimos algunos de esos dibujos para explicarlo. Los dibujos se explicaban solos, pero había uno que me gustaba mucho, que era así como, digamos, como un cuarto de aquella época de piedra, una cama de piedra, como decía la canción, y había un gladiador durmiendo y las setas así saliendo, pero traten de hacer un poquito de esfuerzo mental, las setas están saliendo de la boca, estaba roncando, y al lado está así el escudo, está algunos de los elementos de la armadura, está la espada recostada a la pared. Pero hay una cosa llamativa, es que la espada tiene una telaraña. Y eso, bueno, supongo que cualquier soldado que se fuera a acostar un rato, pues tenía que soltar la espada y se quitarse el yelmo y todas esas cosas. Pero que la espada tuviera una de eso de araña, una telaraña, eso le hablaba, rápidamente tú mirabas y yo decía, oh, esa espada hace rato que no se usa. Esa espada llena de telaraña hace rato que no se usa. Eso nos sirvió para hablarle de la Biblia a los jóvenes y la importancia de que la Biblia no esté llena de telaraña. Pero ahora te pregunto a ti que estás escuchando ahí en tu casa tranquilito, no estás en la iglesia, no puedes mirar para acá y para allá. Piensa, de verdad, ¿la tuya está llena de telaraña? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Está al alcance de tu mano o te la lees todos los días como un código al cual tienes que acercarte a la palabra de la persona que dices amar más en la tierra? Está mandándote cartas y nunca las lees, se amontonan ahí diariamente. O es la palabra tu gran arma defensiva, no solamente defensiva, sino la que vas a usar contra el mal. Malo. Si tu Biblia está llena de telaraña, o como un cuento que me hicieron una vez, unas ilustraciones de esas, de una hermana que el pastor fue a su casa y le dijo, hermana, y dice, ay, pastor, no me diga que estoy de lo más triste. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque tengo los espejuelos perdidos hace como 15 días. Si hace como 15 días que tengo los espejuelos perdidos. Y dice el pastor, bueno, no importa, tráigame su Biblia que se la voy a leer. Y cuando le trajo la Biblia, los espejuelos estaban adentro de la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¡Ay, mira mis espejuelos! Pero ya había dicho que hacía 15 días que no la abría y se le perdieron los espejuelos porque los tenía dentro de la Biblia y no los dijo. Y es un chiste, pero puede ser un chiste real, de verdad, de corazón. Pregúntate ahora mismo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Está al alcance, la puedes ver con los ojos mirando alrededor tuyo. Los muchachos acostumbran a decirle en la clase escuela dominical, cuando ellos llegan, yo les digo, ¿dónde está tu Biblia? Pues no los dejo leer la Biblia en el celular. No.
no se lo permito. El celular es como el Miami Herald, es una cosa así pública para muchas cosas y también tiene temas bíblicos, tiene escritos y tienes Biblias ahí, todas las cosas. Quizás estás en el parque, en algún lugar y quieres leer la Biblia y entonces puedes buscar, pero no para ir a la iglesia con el celular como Biblia, para que se padre de la congregación abran sus celulares, vamos a leer Mateo capítulo 21. Eso no está bien. Nosotros tenemos que luchar contra ese secularismo y facilismo, cuando en realidad lo que algunos quieren es no andar con la Biblia porque se avergüenzan de que otros lo vean. En los años 60 y algo, 64, 65, en aquella época en que hizo la escalada de nuestro gobierno en Cuba contra las iglesias y demás, yo me recuerdo que íbamos por la calle 45, Estige, llegando a la iglesia, y me encontré adelante que había una perseguidora que estaba parando a uno de los muchachos que yo acostumbraba a llevar a la iglesia. Entonces él estaba con la hermanita y lo estaban invitando a entrar a la perseguidora con una niña chiquita. Y entonces yo llegué y él era gago y me dicen, no, que me están queriendo llevar. Y le digo, ¿y por qué usted quiere llevárselo? No, porque él tiene una literatura religiosa. Y a mí, yo había salido a hacer visita y se me había quedado mi Biblia y la lección de la escuela dominical. Perdón, le pido disculpas, se la pedí a mi profesor, pero aquello me sirvió para decirle, mira, a mí se me quedó, pero yo ando también con ella. ¡Fui! Y me metí también en la perseguidora. Nos llevaron para la estación 16, que estaba allí en la calzada real de Marianao, en la 124, y allí me encontré con un grupo de hermanos que también los habían parado aquella mañana porque andaban con la Biblia en la calle, en la mano. Porque andaban con la Biblia. ¿Qué tema más lindo para sentirnos hermanados con aquellos hermanos de la Edad Media que después de la Reforma sufrieron persecución por el amor a la palabra de Dios. No hay otra persecución más linda que pueda sufrir un ser humano, un cristiano, que sufra de verdad por su fe, no como dice Pedro, que ninguno padezca como homicida, como ladrón, como metiéndose en lo ajeno o en las cosas de esta vida. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano. Hay otros tipos de padecimiento que a veces nos vienen como cristianos por ser fiel al Señor. Por ejemplo, hay algunos que el domingo van a ir para la iglesia, está lloviznando, no tienen un carro para meterse, para llevarlo hasta la iglesia, tienen que coger la bicicleta, no tienen una sombrilla, porque no hay sombrilla, pero entonces tienen un periódico, y algunos no tienen un periódico, cogen un cartón, y tienen que salir por ahí, y algunos tienen que llevar a los muchachos por los portales, mojándose y pensando que si se enferman no van a tener medicina, y si se enferman, ay, si caen, y si no una neumonía, y si esto y lo otro. Hay algunos que creen estar justificados para que cualquier llovinita, cualquier cosita de esta, no van a la iglesia. Estoy hablando de mi patria, aquí y en otros lugares. ¿Pero qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? El lunes le ponen lo que sea en la cabeza, hay que ir a llevarlo a la escuela, no pueden ir a la escuela. Y no, que está lloviendo, no importa, hay que ir para la escuela. Porque si no, aquí te llaman desde la escuela. ¿Qué pasó con el muchacho que a las 10 de la mañana no ha llegado? ¿Qué pasó? La gente van al banco, van a la cara, van al trabajo, van, salen, no importa si está lloviendo. Sacó la manito el domingo. El domingo sacó la manito. Porque el agua del domingo produce neumonía, cosas graves en la vida. No estoy hablando de los que están enfermos verdaderamente. Estoy hablando de los que no tienen nada. Lo que tienen es miedo. ¿Pero miedo de quién? Ese miedo a veces es irracional, a veces es un miedo satánico, ¿sabes? A veces la gente ve fantasmas donde no los hay. Siempre ha habido una dosis de sufrimiento por la fidelidad. Y el apóstol Pedro dice eso, dice, ninguno padezca como homicida por entremeterse a los ajenos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino dele gracias a Dios por ello. Son cosas que pasan
y que uno tiene que aprender, pelea, por eso se llama pelear la buena batalla de la fe. Cuando en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, para alguna cosa, en Hechos de los Apóstoles, después que Pablo y Bernabé, Pedro y Juan, Pablo todavía no se había convertido, después que Pedro y Juan comparecen ante el concilio y salen de allí y los amenazan, entonces dicen en el capítulo 4, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por las obras extraordinarias que hacían los apóstoles. Porque habían sanado un hombre que tenía 40 años de enfermedad. Y el versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces después más adelante dice: porque se unieron verdaderamente en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Era un enfrentamiento. Sin embargo, dice en el 29: y ahora, Señor, mira su amenaza, concede a tus siervos, no que se metan debajo de la cama, que guarden un tiempo su vida cristiana, como a veces las mamás y las abuelas le han dicho a un cristiano, y ellas no son cristianas, pero dicen: mijo, no tienes que ir tanto a la iglesia, mira, te vas a buscar problemas, deja de ir un poquito. Algunos amigos vienen y le dicen a un cristiano en uno de esos lugares de persecución, te dicen a ti, como me dijeron a mí: oye, no tienes que llevar la camita para la iglesia, ve algún día a la iglesia, pero te vas a buscar problemas, te vas a botar de la escuela, no vas a poder ir a la universidad, no vas a poder coger carrera. Todo eso fue lo que nosotros tuvimos que pasar en el año 1965. Los cristianos de aquella época, cubanos, se darán cuenta de lo que estoy diciendo, que es cierto, y desde que en el 62 pusieron aquel cartelón la universidad para los revolucionarios, los cristianos fuimos considerados como lo peor. Y a mí me gustaría que el gobierno de Cuba, con todos los escuchas que tienen por ahí, que le digan a alguno, me gustaría que un día pidan una excusa y alguno diga, aunque sea por política, diga: nosotros reconocemos que tuvimos errores y que tuvimos acciones punitivas contra los cristianos y eso estuvo mal, porque eso no se hace. En pro de la justicia, ¿vale? En pro de, por lo menos, para decirte que tú comprendes cuando tú cometes injusticia. Hay gente que se pasa la vida hablando de justicia y de no persecución, y hay que dejar a la gente que haga lo que quieran, pero sin embargo, cuando un cristiano quiere hacer la voluntad de Dios, entonces le empiezan a crucificar, a decirle que eso no puede ser, lo quieren meter preso y todas esas cosas. Hay gente que quiere manipular las leyes a su conveniencia. Tenemos un mundo así, y el cristiano tiene que saber que la única ley que verdaderamente nos puede defender es las leyes bíblicas, las leyes cristianas. El mundo está lleno, el sentido de la jurisprudencia, de la igualdad y todas esas cosas, eso está en la Biblia. Eso no lo inventaron los hombres. Eso es parte del cristianismo. Pero si alguno padece, por eso dice: ahora, Señor, mira su amenaza y concede a tus siervos que no se aflojen, que no se debiliten, que no se metan en la casa porque tienen miedo al COVID, que no se metan en la casa porque piensan que lo van a recoger y lo van a llevar preso, o que al hijo lo van a botar de la escuela. Y aunque así fuera, como diría Sadrach, Mesach y Abednego, allá en Babilonia, rey Nabucodonosor, nuestro rey a quien servimos, nos puede guardar del horno de fuego ardiendo, de tu mano nos salvará. Y si no nos libra, tampoco vamos a inclinarnos delante de la estatua de oro que has levantado. Aquella actitud le salvó a Sadrach, Mesach y Abednego en la historia, convirtió en héroes. Y no solamente eso, cuando ellos fueron librados milagrosamente, entonces Nabucodonosor reconoció, engrandeció y habló a favor del Dios del cielo, y eso, su conversión
está en el capítulo 4 del profeta Daniel. Abra su Biblia, busque Daniel 4 y va a darse cuenta que Daniel, en el capítulo 3 está el problema con los muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, pero ya en el capítulo 4 está el testimonio público que Nabucodonosor hace para reconocer al Dios del cielo. Después de eso ya no se habla más de Nabucodonosor. Lo cierto es que sus palabras equivalen a una conversión en aquella época. Ahora yo reconozco, me honro y garantizo al Rey del Cielo, porque no hay otro como Él que pueda hacer. Quiere decir que en un mundo politeísta Él escogió a Jehová de los ejércitos. Así que siempre este tipo de vida cristiana siempre ha sido desde que, porque me crié en ese fogueo, me crié en esa batalla, y en esa batalla que nos criamos los de los años 60, pues tuvimos que enfrentar filosofías en contra de la fe, tuvimos que discutir contra los materialistas de aquella época acerca de nuestra fe, tuvimos que buscar argumentos, tuvimos que leer. Me recuerdo del libro de González Peña, Preguntas a la Evolución. Nosotros tuvimos que mecharnos, como se dice, en los campamentos de Yumurí, tuvimos que enfrentar una filosofía no solamente atea, sino agresiva. ¿Y saben qué? No nos doblegaron, no nos doblegó. Al contrario, nos hizo más fuertes. Después de lo más salimos entonces mucho más fuertes, mucho más fieles. Cuando nos pudimos oír la voz de Dios, tuvimos que ir al Nuevo Testamento, que fue lo que Erasmo de Rotterdam hizo, ¿no? Volvamos a las fuentes. Y cuando allá en aquellos campos, cansados, sudados de estar cortando caña de las 4 a las 5 de la mañana, a las 12:30, a la 1 del día, esperando el almuerzo debajo de una matica, había algunos que se acostaban cansados, pero había otros que aprovechaban para leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Y esa lectura fue mi compañera. Le agradezco tanto a mi madre que me hizo una cosita de mezclilla dentro de un nylon para que no se me mojara. Y esa lectura cambió mi vida. Yo era un joven, pero un joven normal, de esos que no lee la Biblia. No tienen Biblia. Van a la iglesia sin la Biblia en la mano, y a los padres no se dan cuenta de esto. Y no quiero criticar a los padres, pero pónganse por las cosas. El problema está que si tú no los enseñas a buscar, oye, ¿dónde está tu Biblia? Oye, lleva tu Biblia a la iglesia. Por lo menos para que los maestros de escuela dominical les puedan decir, hablan la Biblia, buscan aquí, no tengan que estar mirando el celular en el paliativo. Y se avergüenza de andar con la Biblia. No, que anden con su Biblia, que los amigos los vean con su Biblia, que la Biblia sea una extensión de su vida y que no se avergüencen de la palabra de Dios. Eso es importante, porque eso es que los va a hacer más fuertes, porque los va a poner en combate. Inmediatamente que entren en combate por su fe, entonces van a ser más fuertes. Así que lo que estuvieron orando ellos es que los pusieran más fuertes. Extiende tu mano para que se hagan señales. Y dice en el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cristianos llenos, cristianos vacíos. Cristianos dispuestos a servir, cristianos sentados, viendo a otros trabajar y viendo a otros predicar el Evangelio. Cristianos con los pies levantados viendo televisión un día de culto, y cristianos que no sienten nada porque el sábado están en las tiendas, o el sábado están en el banco, o la semana están en el trabajo, están corriendo por aquí y por allá, y el domingo están descansando. Y lo peor de esta historia es que creen en Dios, creen en Cristo, creen que sus pecados fueron salvos, y creen que cuando estén en el cielo le van a abrir las puertas, van a sonar las trompetas y le van a dar una corona de victoria. ¿De qué victoria? ¿Victoria de qué? La victoria de Cristo. De Cristo es el que merece la corona, y los únicos que merecen la corona son los que luchan por Cristo. Dice un himno famoso: luchad, luchad por Cristo, soldados de la fe. Pero hay quien no se viste nunca la armadura, ni siquiera toca la espada del Espíritu. Hermanos, ustedes me perdonan, pero yo no conozco ese cristianismo.
ese cristianismo te engañaron. Si tú puedes ser un cristiano así pasivo, que nunca lee la Biblia. Es más, hay algunos que me dicen que ellos oran. Oh, yo oro todos los días, ¿no? Cualquier hora. Cualquier hora, porque en un mundo donde tú tienes tantas necesidades, orar es pasar para allá arriba, notica, mándame tal cosa, oye, necesito tal cosa, oye, mira para acá abajo, que me están dando, oye, que mira. Estoy yo diciéndole a Dios de mis necesidades, eso lo hace cualquiera. Hasta los hipócritas hacen eso. Pero la Biblia es la que Dios nos da a nosotros. La Biblia es Dios hablando al hombre. La oración es el hombre hablando a Dios. ¿Qué de verdad, de corazón, usted piensa que el hombre hablando a Dios es más importante que Dios hablando al hombre? Piensen un poquito y se dará cuenta que la oración no es más grande que la Biblia. La palabra es la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Si usted es de los que dice que su fe está floja y entonces, y usted, no, yo oro todos los días, no sé qué es lo que pasa, yo oro, pero posiblemente no estás leyendo la Biblia. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír la palabra de Dios. Es la espada. Cristiano sin espada es, como decíamos nosotros en nuestra época, caballo muerto en la carretera. Así que siguiéndole este tratado que escribí para el programa de hoy, hay cristianos que ignoran esta realidad espiritual de la batalla entre luz y tinieblas. Hay cristianos que ignoran lo que dice Efesios. Pablo dice aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, diablos y sus ángeles. Hay cristianos que parece que no creen eso, porque viven demasiado relajados, pensando que ellos, no, conmigo no, Satanás no me toca a mí. Lo más probable es que no quiera tocarte porque tú no le haces nada, no te metes ni con él, casi estás ahí en la nómina, tú sabes, de la secreta suya. Pero si tú sirves al Señor, estás en la lista negra. Y si tú no buscas la protección del Señor, te pueden pasar muchas cosas que solamente Dios es el único que te puede evitar esas cosas. Así que por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es que nadie sabe cuál es el día malo. El día malo solamente lo saben después que pasó. El día 17 yo tenía un día malo y no sabía nada. Me levanté por la mañana, bien, temprano, preparé todas mis cosas. Del domingo ya tenía mi sermón, tenía todas las cosas. Me fui a buscar a un hermano de la iglesia, el hermano Pedro Guerra, ya a la 95 y la 95 por allá arriba. Y cuando veníamos por el expressway para acá, llegando al 81, pasó un muchacho en la moto como a 100 y pasó otro carro que casi ni se veía. Y de nosotros, ay, pobres muchachos, quizás, Señor, ten misericordia de ellos. Y ahí mismo, ¡guau!, el viandazo por detrás del mío, y nos impactaron. Si el carro llegase a ser más chiquito, posiblemente nos hubiesen hecho un chatino. Lo cierto es que Dios nos libró. Y bueno, el carro fue pérdida total. Pero pudimos orillarnos, pudimos salir de aquello y pudimos cortárselos ahora. Ese día yo no sabía. Por la mañana se dio a la fuga. Sí, él se fue a la fuga también. No, yo no tiene, verdad que cuando uno está en una situación que nunca se le había dado, yo nunca había tenido un accidente. Desde el 88 tengo la licencia de este país, porque vine, la saqué, y de verdad que son cosas que uno está preparado ni siquiera para tirar una foto. Casi no podía llamar a 911, llamé a mi familia para que ella me llamara a 911, llámalo tú. Y entonces, pero son momentos un poco upset, cualquiera te queda un poco upset. Y después te pones a pensar, bueno, ¿qué hice por la mañana? Lo primero que hice fue arrodillarme, que es lo que hacía en la rutina esa que le dije hoy a los que querían, que nadie la quiso. Me levanto, me siento, le doy gracias a Dios, oro, me levanto, voy al baño, y después de asearme, me arrodillo y le pido a Dios que me dirija y me cuide en ese día.
Y yo saqué la cuenta y dije, sí, estaba bien, había hecho mi trabajo de ponerme bajo la protección de Dios. A la gente le gustan los salmos, lo que no le gusta hacer lo que los salmos dicen. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el abrigo del Altísimo era ir a su casa, era tomar su vituperio, era identificarse con su causa, era ser perseguido por Dios. Pero algunos creen que el abrigo del Altísimo es el abrigo de mi casa. El abrigo de mi casa, que el Altísimo vive en mi casa, pero no es verdad. Aquí cuando Jesús entró en el templo y formó este barullo que formó allí, no estaba en la casa. Sí, él sí estaba en su casa. Mi casa. Casa de oración se le llamaba y ustedes la han hecho en la cueva de Ladrón. Supongo que había algunos que se molestarían con Jesús porque le estaban quitando el negocio. Y había otros que quizás simplistas se molestaron con Jesús porque era más fácil comprar por 50 pesos, para decir de una manera, un corderito, medio palo, un corderito de medio palo para presentarlo ahí, que traer desde mi casa el cordero gordo, el que de verdad era las primicias. Sí, ¿cómo no? Ahí, una cosita cualquiera ahí. Y lo que dice los profetas es que no le daría nunca a Dios una cosa que no me cueste nada ni que tampoco esté dañado. Así que la armadura de Dios. Volviendo atrás al programa de esta mañana, les decía, el secularismo y el existencialismo ha dado a la fe bíblica que los ángeles, los demonios, por ver películas sobre esto y demás, ven las fuerzas del mal como si fueran películas. El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el espíritu segará vida eterna. Esto es una batalla espiritual. La carne, los deseos, las cosas que me gustan, lo que es más fácil hacer, casi nunca será la senda estrecha, la senda difícil, la senda de los misioneros de la cruz, la senda de los que tuvimos que pasar las dificultades por seguir a Jesucristo y sufrir por su causa en algún momento de nuestra historia. Yo le doy gracias a Dios porque me tocó vivir en una época en que nosotros éramos jóvenes y nos tocó sufrir por Cristo. Es una bendición. Cuando Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, qué lindo, qué rico es tener en la historia de uno haber sufrido en aquellas alambradas altísimas, cuando te apuntaban con rifles, solamente por ser cristiano, no por haber hecho nada malo. La iglesia tiene el papel y la obligación de transformar el mundo por medio del Evangelio. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la imagen de Jesús en el templo, es un Moisés enfrentándose a las situaciones, es un José diciéndole no al pecado, es un Daniel transformando Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego y otros que lucharon por la fe. No es el facilismo de yo quiero corona, por los pies levantados, porque el Señor murió por mí en la cruz. Ese es un falso evangelio. Y el que esté confiado de eso, le digo que en los momentos difíciles de su vida no se va a sentir tan seguro. Le va a asaltar la preocupación y es bueno que la asalte. Porque no va a poder tener la conciencia limpia de que sirvió al Señor con amor y con devoción. Hay algunos que se sirven de Dios. Oran, sí, Señor, dame, Señor, mándame, Señor, ayúdame, Señor, dame. Son especialistas en la oración del pedir. Pero nunca están oyendo al Señor que le dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es una prerrogativa, una bendición. El día de la prueba nos llega a todos y las fuerzas del mal se están preparando para la batalla final. Muchos están enredados en los negocios de esta vida y lo más probable es que las Biblias estén allí con su telaraña. Tienes que volver a las fuentes, volver al primer amor, como le dijo Juan,
el Señor a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Tengo muchos recuerdos buenos de ti. Has trabajado, has servido, has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, los has dado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre, no has desmayado. Pero tengo una cosita contra ti, una cosita, que cambiaste, que dejaste mi amor por el mundo. Prefieres estar sentado en tu piscina mirando los patos o viendo el mundo en vez de salir para la iglesia en las dificultades y ir a dar testimonio del Señor que te transformó. ¿Y quieres corona? ¿Corona de dónde? Las coronas son para el que vence. Así que nuestro jefe Jesús nos está llamando en su lucha por la luz. Y el que toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, le dirá: Señor, ven aquí. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Esa es la batalla. Es un cristianismo de lucha. Y ahora ustedes lo tienen que jugar. Díganme si ustedes consideran que todo el mundo anda viviendo ese cristianismo. Cuando nos hemos reunido los que fuimos cristianos en los años 60, en esa reunión que hace tiempo que no se da, que se llama Los Igualitos, y han venido de todas partes de Estados Unidos para reunirnos en una iglesia, los que fuimos compañeros del campamento Yumurí en aquella época difíciles de los 60 y demás, aprendimos que hay una cosa que nos hermana y que ha hecho que todos nosotros mantengamos nuestra fe y nuestro servicio al Señor, y es que todos padecimos por la causa de Cristo. Padecimos. Mis queridos hermanos, hay lugares en el mundo donde hay cristianos que están padeciendo en este mismo momento y están enfrentándose a las dificultades. No por asuntos políticos, como uno me decía ayer, no, hay que enfrentarse políticamente, pero hoy se quedó durmiendo, no fue a enfrentarse bíblicamente y cristianamente con la gente, que nos vieran una iglesia llena de personas que aman al Señor por encima de todas las cosas, y que mañana lunes van a querer la bendición de un cristiano fiel, la bendición que el Señor promete para sus fieles. Por eso yo te invito, mi querido hermano, que vamos a empezar el mes del evangelismo, a que pienses cuánto estás haciendo por Él, cuánto estás haciendo. Él dio su vida por ti en la cruz, dio su sangre por ti, Dios dio a su Hijo por ti. ¿Qué le darás tú? Dice un himno: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, tu gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mis amigos, mis hermanos luchadores, los que están ahí escuchándome, esos que les ha tocado la vida difícil por Cristo, enséñensela a otros, no se la oculten a sus hijos, háblenle, díganle lo que ha pasado, enséñenle la reforma protestante a los miles y miles de hermanos nuestros que sencillamente sufrieron la muerte por bautizarse, como la Biblia decía, por inmersión y no con unas goticas de agua en la cabeza. Los mataron por reconocer lo que la Biblia decía, por hacer lo que hizo Juan el Bautista en el río Jordán. Los mataron por la fe cristiana, pero no se aflojaron. Las madres siguieron, las mujeres siguieron, sus hijos siguieron, y el evangelio siguió adelante por senderos difíciles, estrechos, hasta llegar al mundo de hoy. Y gracias a aquellos que lucharon por Cristo y triunfaron y llegaron el evangelio hasta hoy. Ahora es nuestra hora. Tenemos que vivir por Cristo y darle la oportunidad al Señor para que cambie nuestras vidas y la vida de nuestra familia. Nuestra familia tiene que aprender a no irse por la fácil, sino recordar que Jesucristo nos está llamando todavía a una batalla. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Oro por ustedes. Y acuérdense de que nunca el camino fácil, casi nunca es el de Dios. El de Dios es el más difícil. De los dos, el más estrecho, ese es lo más probable que sea. Vamos a orar y que el Señor me los cuide mucho en esta semana. Recuérdense que el miércoles estaremos dando el estudio de un tremendísimo capítulo del libro de Efesios, el capítulo 3. ¿Ok? Oramos. Gracias, Padre,
por las cosas que pudimos pasar por ti. Gracias, porque nos diste la oportunidad no solamente de creer, sino también de padecer por nuestra fe. Gracias, porque en los momentos difíciles nunca estuviste lejos, siempre estuviste cerca. Gracias, porque nos enseñaste, Señor, que el camino hacia ti es un camino hacia arriba y lleno de dificultades, pero después salimos a abundancia. Tenemos tu amistad, tu cuidado y tu protección. Gracias. Bendice a nuestros hermanos en todas circunstancias que se encuentren, los que están más mal, los que están enfermos, los que se sienten débiles. Ayúdales a levantarse, Señor, en tu nombre, y aquellos que están en hospitales, por favor, sácales, líbrales, bendíceles. Perdona nuestros pecados. Si alguno está sufriendo prisión por la fe, dale tu aliento, y donde quiera que haya alguien sufriendo por ti, fortalécele y bendícele. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien nosotros amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, los amo, los quiero, los espero el miércoles, y que el Señor les dé la fuerza que necesitan.